Muy bien, estamos en vivo e en directo a través de las pantallas de Canal 30 en TV Cable Loncomilla, 10 de la mañana con 41 minutos. Recuerde la pregunta del día. Usted puede interactuar con nosotros en Facebook, usted puede escribirnos qué piensa respecto a la pregunta del día. ¿Cuál es? ¿Qué crees como sociedad? ¿Estamos en deuda con nuestros adultos mayores? Usted puede responder nuestras preguntas, interactuar con nosotros en Facebook. Búsquenos en Facebook, denle me gusta a nuestro fanpage a través de Facebook. Búsquenos como Canal 30 Oficial. Y ahí puede responder la pregunta del día que vamos a estar revisando, claro, en pantalla en unos instantes más. Y respecto a los adultos mayores, es que nos visita el día de hoy Gonzalo Soto, enfermero del CESFAM de San Javier. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar acá, Gonzalo. Y bueno, los adultos mayores, Gonzalo, como tú bien lo sabes, ya que tú eres coordinador de Dependencia Severa y Cuidados Domiciliarios, ¿cierto? En el CESFAM. Sí, exactamente. Perfecto. ¿Ese es un programa de...? Sí, mira, nosotros desde... ¿de cuidados? Sí, hace muchos años que llevamos esto aquí en la comuna de San Javier. Esto es a nivel nacional. Que debe haber un programa, hay un programa de dependencia severa en el cual nosotros nos hacemos cargo de los pacientes postrados. Que ahora está muy en boga todo esto con lo que ocurrió en Chihuayante con las personas... en la región del Biobío. 10 mujeres... Exactamente. 10 mujeres. Adulto mayor... que tenían, tú me comentabas, dependencia severa, claro, ¿cierto? Claro. Eso significa que están postrados. Exacto. Los pacientes postrados tienen diferentes clasificaciones, leves, moderados y severos. Los pacientes que generalmente llegan a hogar, como los pacientes que fallecieron, que eran mujeres, como tú refieres, Ever, ellos requieren ayuda total para todas sus actividades de la vida diaria. Claro. Para comer, requieren para lavarse, todo, ellos requieren ser asistidos. No se puede levantar de la cama. No, y eso fue una de las complicaciones que probablemente claro, que se produjo ese problema. Señalemos que una persona postrada no puede cocinar, no puede traerse la comida, es decir, depende 100% de otra persona. Exactamente. 100%. Depende, y por eso que las políticas públicas en general a nivel nacional deben ir enfocadas a eso. Tú te imaginas que actualmente la población a nivel mundial y en Latinoamérica está envejeciendo. Del 2015 al año 2050, la población se va a duplicar de adultos mayores de 60. Va a pasar del 12 al 22%. Esto quiere decir que tenemos que ir mejorando lo que le entregamos a la población. Claro. Nosotros como San Javier estamos cada vez más, ahora incorporamos un equipo que va a atender que está atendiendo a los pacientes rurales, en lo cual tenemos un equipo exclusivo. ¿Van a visitarlos? Exactamente, exactamente, porque tenemos pacientes que son muy retirados. Tú entenderás que es una comuna muy rural, entonces hay lugares muy alejados. No, y llevar a un paciente que está postrado, llevarlo a un centro de médico para un chequeo, para evaluaciones, para lo que sea, digamos, para su control, es muy complicado. Estamos hablando que acá ruralmente no todos tienen vehículos, ¿cierto? No todos tienen la forma cómoda de poder llevar a una persona que necesita un transporte individual, un transporte personalizado para llegar al centro de salud. Lo que pasa es que esos pacientes deben ser asistidos en domicilio. Tú, si tienes un paciente, como el que estábamos hablando, el paciente postrado, él tiene que ser visto en domicilio. Claro. Para eso, los equipos deben contar con un médico de cabecera, con un enfermero, que en este caso soy yo, que soy el coordinador, en los cuales deben ir en ayuda y hacerle sus controles en domicilio. Porque muchos de ellos son diabéticos, hipertensos, tienen un montón de enfermedades, las cuales deben irse controlando periódicamente. Claro que sí. A esta hora de la mañana, 10 de la mañana con 45 minutos, estamos entrevistando, tenemos un invitado acá en nuestro matinal, ¿cierto? Estamos con Gonzalo Soto, él es enfermero del CESFAM de San Javier, pero también especializado en el área de los adultos mayores porque tú eres el coordinador del programa Dependencia Severa y Cuidados Domiciliarios. Ya estamos hablando en estos momentos que en este programa especial, ¿cierto? Para adultos mayores se realiza la visita también a las mismas casas, a los hogares de personas que están en esta situación, ¿cierto? ¿Tú tienes un balance de cuántos adultos mayores están atendiendo en CESFAM?
ya sea que llegan al centro de salud también y también incorporando a los que se visitan. ¿Hay un balance general de cuántos abuelitos acá en Lo que San pasa Javier? que la gran cantidad de adultos mayores que se atienden nosotros nos dividimos por sectores. Ya. Hay sectores, el sector verde, el sector azul y el rojo atienden diferentes poblaciones Okay. de pacientes adultos mayores. El tema aquí es que a lo que tenemos que abocarnos es que la población está envejeciendo. Y la totalidad de pacientes debe ser atendida. Hay muchos pacientes que no son rescatados en domicilio. ¿Por qué? Porque uno no sabe las realidades que hay en las casas. Muchos pacientes viven solos. El tema aquí importante ver es que la vejez, según la consulta que tú hacías y para la gente en las casas, hay eventos vitales en la vejez, como la aparición de enfermedades, la aparición de discapacidades, la jubilación. Si tú te pones Claro. a pensar, la ida de los hijos de la casa, la viudez. Claro. Eso que produce muchas veces que la gente, el adulto mayor en sí, se empiece a deteriorar de a poco. Claro. Entonces, Porque no tienen la ayuda necesaria. no tienen las ayudas. Muchos de ellos, como te digo, hay parejas que nos hemos dado cuenta que fallece uno de ellos y el otro adulto mayor queda totalmente solo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tenemos que tratar como servicios de salud o estamento público de atender y darle solución a esos pacientes en general. Gonzalo, ¿tú crees que estamos en deuda con nuestros adultos mayores como sociedad? Respecto a la pregunta del día, que en casa también pueden participar, pueden comentarnos la pregunta del día a través de Facebook. Búscanos en Facebook como Canal 30 Oficial. Gonzalo, ¿tú crees que estamos en deuda con nuestros adultos mayores? Mira, se están haciendo todos los días cosas mejores tanto en la comuna como a nivel nacional, pero obviamente esto es algo que Obviamente debe estamos ir- en deuda. Sí, Sí. esto debe ir mejorando día a día, por lo cual se espera que en algún momento se pueda crear hasta un ministerio, se puedan entregar políticas públicas mucho mejores, pero como nosotros como CEFAM estamos tratando de mejorar esto, de implementar el equipo Claro. rural que se hizo, créeme, se está entregando todo por la gente que está más alejado y que lo necesita, porque Claro. muchas veces nos abocamos en el tema aquí netamente en lo que es la parte urbana. La parte rural queda muy de lado, por eso Claro. se implementó una camioneta que puede recorrer en lugares y todo Claro. eso. Oye, estamos con Gonzalo Soto, ¿cierto? Enfermero del CESFAM de San Javier. Me gustaría también hacerte unas consultas respecto a los cuidados, para crear conciencia también, porque tú me dices, nosotros como CESFAM, ¿cierto? Estamos haciendo, claro, el gobierno tiene que hacer algo, Exacto. las municipalidades tienen que hacer algo, las entidades públicas tienen que hacer algo, y se está cumpliendo. Me alegra mucho saber que están visitando Exacto. a enfermeros, a pacientes A pacientes. postrados a sus domicilios, que es muy importante porque hay que preocuparse de la salud de esas personas que no pueden llegar, ¿cierto? Acudir al CEFAM o a mismo. donde sea. Exacto. Pero también hay factores que hay que concientizar a la población. Exacto. Más allá de las entidades que están obligadas a realizar algo por la salud de los adultos mayores, también la población, la gente común y corriente tiene que crear conciencia. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones generales que tú nos podrías indicar a esta hora de la mañana para quienes nos están viendo? Mira, está muy bien lo que tú refieres. Esto parte por casa. O sea, nosotros, la comunidad, es la primera responsable de su salud. Aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Si tú me preguntas cómo llegamos de repente a caer en dependencia o en diferentes niveles, las personas tienen que prevenir un montón de enfermedades. Las caídas es algo tan básico en el domicilio. Si tú te caes o una persona adulto mayor se cae, ¿qué nos pasa? Se fractura una cadera, queda con un nivel de postración. ¿Cómo lo levantas? ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo recuperas? ¿Ya? Muchos de ellos caen al hospital y los médicos Claro. refieren por las patologías que tiene no operar y los mandan al domicilio. Por ende, es muy importante no dejarlos solos. Los adultos mayores deben estar con alguien que los cuide. Ejemplo, sus hijos deben estar con ellos. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay familias que tienen 5 o 6 hijos y al final uno solamente se hace cargo. Claro. Y ese es un peso que, créeme, que una persona uno lo ve, empiezan los cuadros depresivos, empiezan los cuadros, las consultas médicas, morbilidad, enfermedades, y eso es un problema que parte por las casas, la familia en general. Sí. Entonces hay que crear, claro, es muy importante crear conciencia. Exacto. Hacemos un llamado a... Todos tenemos algún adulto mayor en la familia, eso lo dije al Siempre, principio. exacto. Yo tengo mis abuelos, cierto, abuelita, hay
en casas, en diferentes hogares, hay diferentes situaciones, digo. Exacto. Y es por eso que a lo mejor crear conciencia en ir a visitar a nuestros adultos mayores familiares más frecuentemente puede ser también una forma de poder ayudarlos, sacarlos a pasear un rato. Por lo mismo que decías, estos cuadros depresivos también que comienzan en la vejez. Es que sacar a caminar a un anciano que no tiene la voluntad por sí propio, que le cuesta un poco hacerlo, salir para que no se atrofien sus sistemas, sus músculos, ¿cierto? Sus extremidades. Es importante ir a acompañar a los abuelitos. Comencemos por nuestros propios familiares. Comencemos también por preocuparnos de nuestros adultos mayores en los buses, cederle el asiento. Cosas tan básicas. Los automovilistas que por favor paren y se den el tiempo de esperar al abuelito que cruce bien el paso cebra, ¿cierto? Que a veces tenemos que esperar un poco más de lo normal porque se entiende que los abuelitos adultos mayores caminan más lento, su sistema no es como el nuestro, mucho más vital, ¿cierto? Pero ese tipo de conciencia, ¿qué otro tipo de consejos tú nos darías para crear conciencia en la población, en personas común y corriente como tú y yo? Mira, la verdad que el tema que tenemos que hacer partícipe a la comunidad de que, como te explicaba, cada uno de ellos tiene que hacerse responsable de su salud. Si nosotros tenemos a los adultos mayores activos y haciéndolos partícipes de diferentes clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, participar en grupos como los que existen en el CEFAM y todo, eso va a sacarlos del contexto normal, claro. Del contexto tú refieres cosas tan básicas como hacer cruzar la calle, sacarlos a caminar y todo. Uno muchas veces ve cada cuánto va a visitar a su abuelo, claro. Uno se deja tiempo muy limitado para hablarle las demencias, problemas mentales que empiezan con ellos. Una de las primeras patologías que los empieza a afectar a ellos son las demencias. Claro. Las demencias que empiezan a olvidar las cosas y eso es el gatillante para las enfermedades futuras. Sí. Si tú sabes que eso es un tema, lo que tú estás hablando de la demencia, demencia senil en este caso, ¿cierto? También en muchos casos. Se produce por el hecho de que los abuelitos comienzan a dejar de recordar quiénes son sus hijos, lo que tienen que hacer frecuentemente, donde empiezan a estar abandonados de alguna u otra forma. Exacto. Su mente no está funcionando de estar recordando, de estar en comunicación con sus seres queridos, seres directos. Lo que pasa es... Entonces, hasta ir a conversar, ir a visitarlo, tan solo eso. Son medidas tan básicas. Son medidas tan básicas que van a ayudar para ellos mantener su mente activa, exacto, recordar las cosas, exacto, y evitar también un poco la demencia. Lo que pasa es que ya el paciente entrando hay diferentes niveles. Y cuando tú empiezas con una demencia que se escucha el Alzheimer, que a nivel mundial el Alzheimer es la mayor demencia que hay. Si tú te pones a pensar, hay medidas... Hay que tratar de irlas viendo, porque a veces tú dices conversarle y todo, eso no va a bastar. Por eso hay que tratar de detectarla. Claro. Cuando alguien en su casa detecte que al papá se le están olvidando las cosas, que está olvidando cosas tan básicas como comer, dónde está, en la casa muchas veces le pueden preguntar al hijo quién eres tú, dónde está mi papá, claro, mi papá dónde viene, cosas tan básicas como esas, hay que preocuparse y ver qué es lo que está ocurriendo. Y eso créeme que muchas de las depresiones y todo no se detectan en los adultos mayores. Uno piensa depresiones, demencia, esos cuadros son mal muchas veces diagnosticados. Claro. Es por eso que hay que estar pendiente de eso y saber bien y preocuparse en general de la salud de nuestros adultos. Diagnosticado de forma tardía, dices tú. ¿Se puede hacer algo si nosotros vemos que un abuelito que vive con nosotros, sea mi papá, sea mi abuelo, mi abuela, empieza a mostrar signos y me hace preguntas que son incoherentes? Por ejemplo, no sé, o sea, lo primero que tú tienes pregunta media rara, oye, pero ¿quién eres tú? Por ejemplo, empieza a desconocer a las personas. Lo que pasa si es que nosotros a temprana edad detectamos esto, los llevamos al CEFAM, a donde un especialista, cierto médico, para que lo vea, ¿se puede empezar a retomar, a quizás no que avance esto de una forma tan rápido? ¿Hay alguna ayuda primordial ahí cuando esto comienza, esta demencia? Lo que pasa es que ahí deben consultar de inmediato. ¿Por qué, Ever? Porque puede ser algún tipo de una morbilidad, puede haber algún tipo de infección, me explico. No muchas veces cuando hay desorientación es un tema de demencia, puede producirse por algún otro tipo de problema, que hay algún tipo de infección que haga que el paciente se desoriente, como pasa muchas veces. Entonces, lo ideal es algo pasa, me acerco, consulto, o sea, algo distinto, no tiene que ver con la demencia, ese tipo de cosas, de
factores, de muestras de que algo no está bien. Exacto. No tan solo tiene que ver con su cerebro, su cabeza, sino que puede ser una infección alojada en cualquier parte de su cuerpo. Una infección urinaria, puede producir algún tipo de inconveniente. Entonces, muy importante, nos produce muchas veces, nos pasa en los domicilios, que detectamos que a veces el cuidador nos dice, ¿sabe que está desorientado? Cuando se comunican los pacientes que a veces ellos, por secuelados de accidente vascular o problemas, no logran comunicarse con sus cuidadores, pero hay otros que sí, que andan un poquito perdidos, algo les pasa, y vemos, están con algún tipo de infección o algo, y eso lo detecta netamente exámenes, y el médico, la evaluación médica y la evaluación que puede hacer uno. Pero eso hay que estar súper pendiente a consultar. Hay que estar pendientes también de la salud, estar realizando chequeos médicos cada cuánto tiempo, todos los meses. Mira, a ver, el tema en general para todos los pacientes o todos crónicos, tenemos los hipertensos, diabéticos, en general eso, los exámenes cardiovasculares deberían ser según la indicación médica, hay unos que son cada 3 meses dependiendo de los diabéticos y todo, pero nosotros le hacemos chequeos según necesidad, le hacemos una vez al año a nuestros pacientes postrados y después, según la evaluación, el médico ve que hay algo raro, nos pide exámenes y se los tomamos sin ningún problema, y todo esto en domicilio. Todo procedimiento se hace en la casa. Ellos no deben acudir y después los resultados se llaman por teléfono si están buenos los exámenes, se acude y se les muestra y se les cuenta en general cómo están. ¿Cachai? Nosotros funcionamos con un teléfono, tenemos un teléfono donde la gente en general, que son pacientes nuestros postrados, se pueden comunicar, nos comentan. Tú eres un cuidador y te das cuenta que tu familiar está con algún tipo de inconveniente de salud, con tos, con desgarros, que en esta época es muy común, muy común. La enfermedad respiratoria, tú te das cuenta, está helado hasta acá, que estamos un poquito calefaccionados. Entonces, el tema de la enfermedad respiratoria en este tiempo afecta, pero comúnmente a todas las personas. Claro que sí. Es por eso estar pendiente, ir viendo sintomatología, ver si el paciente tiene fiebre, tener siempre las personas en su casa, adultos mayores o quien sea, un termómetro. Es primordial que tengan un termómetro. Hay gente que no saben tomar temperatura y eso, evaluar cuando es fiebre, ver que si está la cosita ahí sobre 38 es fiebre. Un adulto mayor con fiebre es complicado. No a cualquier adulto. ¿Cuál es la temperatura adecuada, ya que hablas de un termómetro? Imaginémonos que en todas las casas tenemos un termómetro. Tenemos un adulto mayor. A ver, abuelita, a ver, papá, a ver, mamá, le voy a tomar, por si acaso, la temperatura. ¿Cuál es la temperatura indicada, normal? ¿Cuándo tenemos que urgirnos? Ya tenemos que... Mira, esto es urgente. Sí, la temperatura cuando está sobre 37,5, eso es subfebril, es que algo pasa. Y cuando está sobre 38 es que hay fiebre. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que esté debajo de eso está normal. Bien. Pero tú ves 37,5 un adulto mayor, algo está pasando, controlar, seguir viendo. Y si está sobre 38 un adulto mayor, consultar de inmediato. Un adulto mayor eso no es fácil, es fiebre. No es normal que un adulto mayor les cuesta a ellos termorregular, por ende que les dé fiebre, algo pasa. Y en esta época, créeme, la neumonía y temas respiratorios es muy común. Las enfermedades, la infección urinaria. Oye, los temas respiratorios también es muy importante. Ya vamos a estar más rato en el próximo bloque conversando con bomberos. Bien, muy bien. El tema respiratorio también tiene mucho que ver porque las estufas a leña dentro del hogar también tienen un grado muy alto de emanación de gas, de humo, que eso afecta pero por completo el sistema respiratorio, no tan solo del adulto mayor que está en la casa, sino que de cualquiera. Entonces esos cuidados también, la invitación a que el próximo bloque también lo veas, ya para que puedas también identificar cuáles son los riesgos respecto a estar prendiendo una estufa en la casa de leña, ¿cierto? Tener que ventilar cada cierto rato, que es muy importante. Las cocinas a leña. Las cocinas de leña, créeme que aquí se ven a la orden del día. Claro. Y los pacientes, tú entenderás, cocinan todos adultos mayores que tarde o temprano van a ser enfermos respiratorios, aunque tú no lo creas, porque están constantemente, estas señoras que tú las ves, ellas tienen la necesidad de tener una cocina a leña adentro. Claro. Uno no puede decir... Es la costumbre, es que eso también ayuda a calefaccionar la casa, por lo cual se ocupa todo el día y ese humo que está saliendo constantemente está afectando. Exacto, y a la larga data, créeme, todos terminan con alguna complicación respiratoria. Claro. Empiezan los adultos, más cuando están adultos mayores, como te explicaba, la neumonía, las bronquitis, eso está a la orden del día y eso es de consulta médica. Cuando un adulto mayor empiece con desgarro, que ustedes lo vean que cambia la coloración, que están con un poco decaídos, que se acerquen a consultar. Claro. Y es muy bueno el tema que después van a tocar para la calefacción. Oye, un buen consejo sería entonces estar ventilando constantemente la casa, aunque mucho frío haya, ¿cierto? Aunque las temperaturas están muy, muy bajas, frío, cada ciertos ratos, en algunos momentos del día, ventilar la casa. Mira, en los casos de que
se consume mucha leña para cocinar, para calefaccionar la casa, ¿cierto? En adultos mayores muy importante. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Gonzalo Soto. Son las... me sacaron el reloj de pantalla, yo estaba ahí porque hoy día se me olvidó ponerme mi reloj de acá. Enfermero del CESFAM de San Javier, especialista, ¿cierto? Coordinador del Departamento de Dependencia Severa. Esos son literalmente abuelitos postrados. Esos son postrados, sí. ¿Cierto? Y cuidados domiciliarios. Importantísimas recomendaciones y consejos que estamos recibiendo a esta hora de la mañana para que usted en la casa también pueda ponerlo en práctica, como lo estábamos hablando recién. Enfermedades respiratorias en los adultos mayores, muy común, en los niños también, así que un buen consejo sería que usted ventile la casa cada ciertas horas, ¿cierto? Poder abrir la ventana, lo que pasa puerta. Es que va a costar un poco ahí, pero tienen que hacerlo. Tratar de ventilar una pieza primero, después cambiarse a esa y ventilar las otras, ir viendo, porque créeme que la ventilación es primordial. El lavado de manos, cosas tan sencillas, lavado de manos, ventilación, absolutamente tener ojalá una toallita nueva para poder secarse las manos. Hay muchos bebés en esta época que sufren con el tema de la enfermedad respiratoria. Claro. Nuestros adultos y niños son nuestro objetivo primordial en general. Son los que debemos cuidar. Los adultos como nosotros podemos aguantar un poquito más, pero ellos, adultos mayores y niños, créeme, son la base en que tenemos que enfocarnos ahora. Son prioridad. Por eso lo estamos abordando, por eso estamos conversando a esta hora de la mañana. Invitado especial, Gonzalo Soto, te agradezco. Quédate con nosotros, sigue con nosotros, porque tenemos opiniones de nuestro público a través de nuestras redes sociales, Facebook. Cuando usted quiera, señor director, ahí estamos revisando en pantalla la pregunta del día que dice: ¿estamos en deuda nosotros con nuestros adultos mayores como sociedad? Y dice, tenemos algunos comentarios, respuesta de nuestro público que está interactuando con nosotros a esta hora de la mañana. Nuestros adultos mayores nos importan y por eso estamos discutiendo este tema. Dice Daniel Quiroga: creo que las políticas públicas han sido reaccionarias y no preventivas. Mira. Pero la responsabilidad es de cada individuo, dice Daniel Quiroga. También dice, es decir, son las familias las que deben ser más cuidadosas con el cuidado, dice, ¿no? Y acompañamiento de sus propios adultos mayores. Es lo que estábamos conversando a esta hora de la mañana. También dice este comentario que lo realiza Daniel Quiroga a través de nuestro Facebook, auditor, televidente, igual que ustedes. Dice, el rol del Estado quizás es velar porque esto ocurra. ¿Cómo? Es la gran interrogante. ¿Cómo obligar a una familia que se haga responsable de sus adultos mayores? Claro, es un buen tema y una buena acotación también que está realizando opinión de Daniel Quiroga a esta hora de la mañana. Usted a través de redes sociales también puede interactuar con nosotros, así como lo estábamos revisando a Daniel, que está interactuando en Facebook. Un gran saludo para él, nuestro televidente. Usted también que está en casa viéndonos en Talca, Linares, San Javier, Villa Alegre, Constitución y toda nuestra red de TV Cable Loncomilla, usted puede interactuar con nosotros. Los adultos mayores nos importan y eso es lo que estamos discutiendo, conversando, ¿cierto? Aplicando esta conversación junto a Gonzalo Soto, enfermero del CESFAM de San Javier. Lo que decía el comentario de Facebook. Claro, quizás es lo que no queremos llegar. Es lo que no queremos llegar. Lo que hay que hacer entonces es crear conciencia. Exacto. Crear conciencia en personas normales, en hijos, en nietos, ¿cierto? En padres, estar más preocupados de nuestros adultos mayores. Recuerda que existe el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Cuando la gente no se hace responsable, no queremos llegar a eso, pero uno puede hasta denunciar para que se hagan cargo de ellos. Claro. Si tienen hijos, tú entenderás que muchas veces los hijos se desligan un poco. Sí, es lo que no queremos llegar. Es la ley de la vida, irse de la casa, pero no descuidar a nuestros adultos mayores, a nuestro abuelo, a nuestro papá, a nuestra mamá, ¿cierto? Hay que estar pendientes. Si tenemos que estar pendientes, todos vamos para allá. Claro. Estamos envejeciendo constantemente, esto va avanzando y la población de adulto mayor cada día va a ser mayor. Entonces tenemos que estar preocupados y tal cual como él dice, ¿qué pasa con el gobierno? Está cada vez impulsando más, pero siempre es poco. Queremos en realidad llegar a que en un futuro las políticas públicas sean mucho más, que haya ojalá un ministerio, claro, que veamos, pero como te digo, esto es la conciencia, parte por casa. Claro que sí. O sea, nosotros, lo que tú refieres, si tú tienes un abuelo, un papá o algo, tenemos que estar, la ley de la vida de emigrar, el nido vacío. Entonces,
no podemos descuidarnos de ellos, es lo más importante. Claro que sí. Hay que estar ahí con nuestros adultos mayores, hay que estar llamándolo, estar visitándolo, que es muy importante. Exacto. Más que llamarlo, claro, uno puede estar al tanto de cómo están, ¿cierto? Cómo se siente, ¿cierto? Pero también estar visitándolos para apoyar a nuestros adultos mayores. Un buen y gran tema de debate y de conversación a esta hora de la mañana. Quiero agradecerte, Gonzalo Soto, a todos tus compañeros de CESFAM también, San Javier, que están ahí mirándonos a través de las pantallas. De verdad, coméntanos para despedirnos. ¿Qué día, a qué hora, dónde se tienen que acercar en el CESFAM para conversar contigo y la gente que atiende a adultos mayores? El tema importante es que la gente, cuando tengan algún paciente, muchas veces que es dado de alta de hospital con algún tipo de enfermedad complicada, secuela de accidente vascular, con algún problema complicado, se acerca a su sector. Ellos saben cuál es el sector que le corresponde al CESFAM y pidan que se le evalúe al paciente en domicilio. Que necesita una evaluación para ver si es un paciente postrado, si califica, va a ir una profesional a la casa a evaluarlo y después se va a continuar con todo el conducto regular. Pero créeme, nosotros estamos para ello, somos en general. Los profesionales están todos dispuestos para poder entregar lo mejor por los pacientes en general. Al servicio de la salud. Exacto. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias por visitarnos esta mañana. Te vamos a invitar la próxima semana y así tenemos que estar comunicados, ¿ya? Así que anda familiarizándote con salir en la tele y firmar autógrafos después de oración, porque vamos a estar invitándote. No, gracias a ti. Muchas gracias. Seguimos a esta hora de la mañana entonces con diferentes temas de conversación. Vamos a una pausa comercial a esta hora de la mañana, pero vamos a volver. Tenemos música también para alegrar esta mañana. Vamos a estar revisando nuevos artistas que están sonando, que estamos ayudando, potenciando música chilena y también internacional. ¿Cómo no? Si hay que disfrutar la música. ¿Se imaginan la vida sin música? Bueno, aquí no pasa eso. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en tu matinal, más positivo solamente por las pantallas de Canal 30. Vamos y volvemos, ¿eh?